Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver nuestro primer tema denominado la función finanzas dentro de la organización, dentro de esta asignatura que se llama Administración Financiera. Déjenme decirles que la administración financiera es una de las asignaturas más importantes que tenemos dentro de nuestra carrera y es una de las más bonitas, además, porque nos permite observar o conocer algunas herramientas de administración de los recursos financieros de corto plazo, es decir, de los activos corrientes y los pasivos corrientes. En este primer encuentro que nosotros vamos a tener, vamos a hablar acerca de la administración financiera como tal para centrarnos en cuál es el propósito de esta asignatura. Y el objetivo general de esta clase es definir la importancia de la función finanzas dentro de las organizaciones. Como objetivos específicos tenemos conceptualizar lo que es la administración financiera y definir la relación de la administración financiera con otras áreas como la contabilidad, la economía y la administración como tal, establecer algunas de las funciones de la administración financiera y determinar la vinculación de la administración financiera con otras áreas funcionales de la empresa, para finalmente definir cuáles son las principales decisiones que toma un administrador financiero o cuáles son las principales decisiones de la función finanzas dentro de la organización. Lo primero que vamos a hacer es definir la administración financiera. Y Altuve, uno de nuestros profesores de la facultad en el 2009, en un texto publicado en el 2009, define la administración financiera como un área que comprende el estudio, la planificación, la coordinación, el control y la evaluación eficiente de los recursos escasos y de todo orden para lograr el valor total de la empresa en términos económicos y sociales. Y eso significa que cuando nosotros estamos administrando recursos financieros, tenemos que ver con qué recursos contamos, entender cuál es el objeto social de la empresa, verificar junto con otras áreas de la empresa cuál es la planificación, hacia dónde quieren dirigirse, coordinar el uso de los recursos con otras áreas empresariales, controlar que se estén ejecutando los presupuestos que hemos planificado y evaluar si ha sido eficiente el uso que se le ha dado a los recursos escasos. ¿Para qué? Pues para maximizar el valor de la empresa. Otros autores definen la administración financiera como el área que se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función de decisión de la administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes. Nosotros, como administradores financieros, vamos a decidir en qué invertir, es decir, si nosotros tenemos claro el concepto de lo que es un activo es un recurso controlado del cual se espera obtener un beneficio en el futuro. Cuando hablamos de decisiones de inversión, nosotros nos estamos refiriendo a aquellas decisiones que implican en dónde voy a poner mi dinero para que ese dinero me genere un rendimiento en el futuro. También tenemos decisiones de financiamiento y por eso es tan importante entender aquella área de la matemática financiera en donde nosotros analizamos cómo es el comportamiento y el costo de los distintos productos financieros que existen en el mercado para poder obtener recursos y adquirir de esta manera nuestros activos, y también decisiones de administración de bienes, porque generalmente nosotros nos llenamos de un cúmulo de activos, pero hay momentos en que esos activos ya dejan de ser activos, es decir, de generar un rendimiento en el futuro o de generar un rendimiento actual. Por ejemplo, nos compramos un carro, el cual nos sirve para trasladar, para vender nuestros productos, pero con el transcurrir del tiempo ese vehículo se encuentra deteriorado, no le hicimos mantenimiento correspondiente o por los costos de la gasolina preferimos dejarlo parado y ese vehículo se va deteriorando en el tiempo. En ese momento ya no podemos obtener un beneficio de ese vehículo y en contrario a esto, lo que vamos a tener es un gasto de tal manera que en ese momento nosotros debemos decidir qué hacer con ese vehículo y lo mejor es desprendernos de ese activo que ya no nos está generando un beneficio para nuestra empresa. Y a eso se refiere las decisiones de administración de bienes, es decir, ver
qué activos dentro de mi estructura financiera sirven y cuáles no, para desechar los que no sirven y en algunas oportunidades, como dicen por ahí, perdiendo también se gana. Para entender un poco acerca de lo que hace el administrador financiero, vamos a ver este ejemplo de la fábrica de pelotas, una fábrica que se encarga de la producción de pelotas de tenis. Esta fábrica, o un señor que tiene la idea de producir pelotas de tenis, lo primero que va a hacer es contratar administradores. ¿Para qué? Para ver cuáles, para que me planifiquen qué es lo que yo necesito para producir las pelotas de tenis. Seguidamente, integra una fuerza de trabajo, es decir, las personas que van a estar encargadas de producir las pelotas, que es lo más importante, pero también aquellas personas que me van a vender las pelotas, las que van a verificar que las pelotas estén ubicadas en las distintas tiendas del país. Hace una inversión en activos, inventarios, maquinaria, terrenos, mano de obra. Luego, el monto efectivo que invierte es igual a monto de efectivo obtenido mediante financiamiento, y nosotros debemos saber que los recursos o los activos son iguales a la fuente de los recursos, es decir, a los pasivos y al patrimonio. Ese monto efectivo obtenido mediante financiamiento puede ser otorgado por una entidad financiera o por los mismos socios del señor que quiere montar la fábrica de pelotas. Cuando empieza a vender las pelotas de tenis, su empresa generará efectivo y esta es la base de creación de valor. Así como esta fábrica de pelotas en nuestra vida, nosotros podemos tener cualquier idea de emprendimiento que nos genere una empresa, que nos genere un ingreso, que nos genere una rentabilidad y en pocas palabras, en esto se resume el área de las finanzas, en generar una empresa que nos permita obtener un ingreso y en la medida que transcurre el tiempo, ir generando diversas fuentes de ingresos o diversos tipos de emprendimiento. El propósito de la empresa es crear valor para usted, el propietario. En este cuadro que vemos aquí tenemos la estructura del estado de situación financiera y el estado de situación financiera se compone por, cuando vemos la situación financiera de una empresa, mejor dicho, lo que estamos viendo es cómo se encuentra esa empresa. En este gráfico nosotros vemos que tenemos un activo corriente y un activo no corriente, esos serían nuestros recursos, y también tenemos un pasivo corriente y un pasivo no corriente, es decir, quienes están financiando nuestros recursos, adicionalmente el capital contable de los accionistas. En esta primera parte o en esta segunda asignatura relacionada con el área de las finanzas, porque la primera fue análisis de estados financieros, nosotros nos vamos a relacionar con todos los activos y pasivos que constituyen la parte corriente de la empresa. Fíjense una cosa. Nosotros, cuando observamos una empresa, lo primero que debemos saber es a qué se dedica esa empresa, cuál es el objeto social de esa empresa. Cuando nosotros entendemos el objeto social de una empresa, sabemos que lo que son los activos corrientes, es decir, el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, los gastos prepagados, y activos no corrientes como la propiedad, planta y equipo y algunos activos intangibles van a estar en función o se van a adquirir en función del objeto social de la empresa. Así, por ejemplo, cuando nosotros observamos el clasificador de cuentas, nosotros decimos que un vehículo forma parte de la propiedad, planta y equipo, pero ya va. Un vehículo forma parte de la propiedad, planta y equipo siempre y cuando eh, el objeto de la empresa no esté relacionado con la venta de vehículos. Si una empresa se dedica a vender vehículos, es decir, una agencia de carros, los vehículos no serían propiedad, planta y equipo, sino serían como tal inventario para la empresa. Ojalá que en este caso me sigan. Los recursos que están relacionados con el objeto social de la empresa son inventario, cuentas por cobrar, efectivo, gastos prepagados y propiedad, planta y equipo, y algunos activos intangibles como la marca. De ahí en adelante, los activos de inversión son activos que se adquieren
para que, porque la empresa tiene como un crecimiento y ya puede diversificar sus inversiones y no va a invertir en cosas que generen un crecimiento en el trabajo de la empresa, sino que decide diversificar sus inversiones y adquirir otros activos. Nosotros en esta asignatura, como les digo, vamos a trabajar con herramientas que nos permiten gestionar eficientemente el activo corriente y el pasivo corriente. Recuerden que la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente es lo que nosotros denominamos como un indicador financiero, se llama capital de trabajo. La administración financiera comprende 4 actividades específicas. La primera, el control y evaluación eficiente de los recursos escasos. Definir qué hay, con qué cuento, para determinar en qué lo voy a invertir. Estudiar el comportamiento del dinero, y esto es muy importante porque nosotros debemos estar claritos qué pasa cuando hay un proceso inflacionario y tenemos dinero en efectivo. eh, con la pérdida de valor de ese dinero y por lo tanto debemos invertirlo. También la preparación de presupuestos, las decisiones de inversión, financiamiento y administración de efectivo. ¿Y para qué se llevan a cabo estas 4 actividades? Pues para aumentar el valor total de la empresa. ¿Qué pregunta se realiza el área financiera dentro de la empresa? La primera pregunta, ¿en qué activos de larga duración debería invertir? Como les dije anteriormente, cuando nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, una fábrica de tortas en la ciudad de Mérida, una panadería, una pequeña panadería, nosotros empezamos con nuestra idea de desarrollar la panadería y cuando no tenemos otra actividad que realizar, pues lo primero que vamos a hacer es hacer que esa panadería crezca. Entonces comenzamos con inversiones en activos que me permitan el crecimiento de la panadería, es decir, que me permitan desarrollar el objeto social para el cual yo constituí la empresa. Y empiezo a invertir en inventario, que sería lo más pequeño cuando estoy empezando a hacer las tortas o a hacer los panes. Empiezo a invertir en gastos prepagados, quizá pago gas, pago servicios públicos por adelantado. Empiezo a invertir en la marca, en desarrollar la marca, que es un activo intangible. Quizá voy al registro y registro mi empresa para acceder a algunos beneficios que otorguen los bancos o el gobierno. Y fíjense que todas esas inversiones están enmarcadas dentro de lo que es el objeto social de la empresa. Si yo quiero que mi panadería crezca, pues entonces me doy cuenta que tengo ventas y necesito un horno más grande, un refrigerador más grande, quizá el negocio es muy bueno y muy próspero, entonces me tengo que mudar del lugar y busco quizá un local más grande y lo puedo comprar. Y esas o quizá compro un vehículo para repartir tortas por todo el centro de Mérida. Y todas esas inversiones o todas esas decisiones de inversión le corresponden al administrador financiero y van a ser enfocadas respecto al objeto social de la empresa. Pero si ya mi panadería tengo todo eso que les acabo de nombrar, tengo inventario, tengo el vehículo, compré el horno más grande, ya tengo el local, me constituí como una gran empresa, ya tengo una marca registrada y es muy grande, pues en ese momento yo comienzo a decidir sobre otros activos de larga duración a los que denomino activos de inversión, que pueden ser acciones en la bolsa de valores, acciones de otras empresas. Quizá diversifico el negocio y ya no invierto en el objeto social directo, que era la creación de pan, sino que me doy cuenta que el negocio es muy bueno y entonces me puedo ir hacia la misma área de repostería, pero a comprar para distribuir al mayor insumos de panadería, porque ya tengo todos los proveedores, ya sé dónde están ubicados. Y entonces empiezo a tomar otras decisiones de inversión. Perdón. Ese es el propósito del administrador financiero. La primera pregunta, ¿en qué activos de larga duración debería invertir la empresa? Y enfocarme hacia dónde la quiero ver crecer. La segunda pregunta es, bueno, yo quiero invertir en otros activos, pero ¿cómo puedo obtener efectivo para gastar en capital? Es decir, yo quiero invertir, quiero hacer crecer mi empresa, quiero desarrollar
otro negocio relacionado con mi empresa o quiero invertir en otros activos que no necesariamente tengan que ver con el objeto social de la empresa, pero de dónde lo obtengo. Y es allí donde entran en juego los productos financieros como los bonos, como los préstamos hipotecarios, como las acciones, la emisión de acciones de parte de la empresa, todos esos recursos financieros que vemos en matemática financiera. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Hacia dónde voy a invertir? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde voy a obtener los recursos? Y la tercera pregunta, ¿cómo deben administrarse los flujos de efectivo de operación a corto plazo? Y esta es quizás la actividad más difícil. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Si yo lo dejo guardado, el dinero se me va a devaluar. Pero si yo no tengo suficiente efectivo para invertir en un momento determinado, pues yo me voy a meter en un problema porque puede llegarme una oportunidad y no puedo y no tengo el dinero suficiente. Entonces, para eso existen herramientas que nos permiten definir este, qué cantidad de dinero puedo tener. Y por eso esas son las tres preguntas que se realiza el área financiera de la empresa. El presupuesto de capital describe el proceso relacionado con la realización y administración de los gastos encaminados a adquirir activos de larga duración. Y la estructura de capital representa las proporciones de financiamiento de la empresa entre deuda circulante, de deuda a largo plazo y capital contable. El capital de trabajo es un activo circulante, está representado por el activo circulante menos el pasivo circulante. Los problemas de flujo de efectivo a corto plazo provienen por desajuste entre los flujos de entrada y salida de efectivo. Y este es el tema de las finanzas a corto plazo. Es decir, nosotros vamos a ver herramientas que nos permitirán mantener los flujos, un equilibrio entre los flujos de efectivo de salida y los flujos de efectivo de entrada. Todas las herramientas eh, que vamos a estudiar en este curso van a estar enfocadas en mantener un equilibrio en el flujo de efectivo de corto plazo de una empresa. En el área de las finanzas, nosotros contamos con unas herramientas financieras. En análisis de estados financieros, nosotros conocimos lo que eran los indicadores financieros. Para quienes no los tengan claro, por favor, este es un momento importante para que ustedes repasen esos conocimientos, porque es lo fundamental. Fíjense, en análisis de estados financieros, nosotros conocemos los estados financieros como tal, vemos cómo debe ser la estructura del estado de situación financiera, la estructura del estado de resultados, la estructura del estado de flujo efectivo, del cambio de patrimonio y las notas a los estados financieros y aprendemos a interpretar la situación financiera de una empresa a través de indicadores de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento y de actividad. Esa es nuestra primera herramienta para trabajar en finanzas. En esta asignatura nosotros vamos a conocer estas herramientas financieras. El modelo costo-volumen-utilidad para planificar las ventas, el presupuesto maestro para planificar el uso de los recursos en el corto plazo, el ciclo operativo y el ciclo efectivo, el manejo efectivo y el manejo de cuentas por cobrar y financiamiento a corto plazo. Adicionalmente, vamos a ver lo que es el manejo de los inventarios y los costos que implica mantener cierta cantidad de inventarios cuando no son necesarios dentro de la empresa. Esta asignatura es una asignatura de planificación, de tal manera que ustedes deben imaginarse todo el tiempo que estamos trabajando con una empresa. La administración financiera se relaciona con todas las áreas de la empresa, con la contabilidad, porque utiliza todos los estados financieros para utilizarlos para la toma de decisiones. Y nosotros debemos entender la información que suministran los estados financieros para poder proyectarlos. No hay forma de proyectar un estado financiero si no lo entiendo.
si no sé cuáles son los activos que se relacionan con el objeto social y cuáles no, y no entiendo qué implicaciones tienen las decisiones financieras en la transformación de esos estados financieros. Con la administración, porque gracias a la administración financiera, el administrador puede tener una visión de cuál es el panorama de la empresa y es fundamental la administración financiera para la toma de decisiones administrativas y gerenciales. Y con la economía se relaciona porque todo lo que afecta la economía de un país afecta a una empresa. Y nosotros debemos entender y estar claros que las decisiones que toman los gobiernos en cuanto a políticas monetarias, en cuanto a restricciones cambiarias, en cuanto a este, sometimiento de las entidades financieras eh, a leyes o a restricciones de tipo económico, va a afectar a una empresa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso particular de Venezuela, nuestro sistema financiero está como muy cerrado, como muy golpeado por las políticas económicas del gobierno. El gobierno, para restringir el efectivo que hay en la calle y como no hay confianza en el gobierno y la gente cuando recibe un dinerito, lo primero que hace es comprar dólares. Para evitar eso, el gobierno ha eliminado prácticamente productos financieros eh, para las empresas y son muy pocas las entidades que otorgan financiamiento a las empresas para su crecimiento. Esto ha generado una contracción de la economía importante porque si no hay recursos para invertir, si la gente percibe el riesgo que hay afuera, pues sencillamente no va a tomar sus recursos para invertirlos en este país. Y si no hay un músculo financiero importante de parte de las entidades bancarias, pues las personas deciden no invertir en Venezuela. De tal manera que todo va generando como que un círculo vicioso y por esa razón la economía se contrae. Entonces, entender la economía es fundamental para poder tomar decisiones en el área de la administración financiera. La administración financiera y la contabilidad están estrechamente relacionados por cuanto la contabilidad utiliza toda la información, por cuanto la administración financiera utiliza toda la información suministrada por la contabilidad para lograr sus fines. Sin embargo, establece dos diferencias bien marcadas. La contabilidad utiliza el método de acumulación de las transacciones, mientras que la administración financiera se basa en el método efectivo. Cuando nosotros registramos los ingresos y los egresos en contabilidad, todo lo que tiene que ver con ingresos, ganancias, o con egresos, gastos, costos y pérdidas, se registran acumulados. Es decir, cuando yo presento el estado de resultados, yo muestro los ingresos de todo un año, muestro los gastos de todo un año. Pero la administración financiera se basa en el método efectivo porque toma en cuenta solamente aquellas transacciones que se realizaron en efectivo o que generaron entradas y salidas de efectivo para la empresa. La contabilidad se encarga del registro de todas las transacciones realizadas a objeto de ofrecer datos, elaborar informes a usuarios internos y externos, y la administración financiera utiliza los informes para tomar decisiones. Es decir, cuando el administrador financiero ve la información que suministra el contador, toma decisiones, proyecta estados financieros en función de esas decisiones y dice, o toma decisiones, no, establece algunas decisiones que pueden ser tomadas y esas son las pautas de los ejercicios. Por ejemplo, voy a vender a crédito tanto por ciento, voy a comprar a crédito tanto por ciento, esas son las pautas de los ejercicios y cuando nosotros estamos haciendo esas pautas, pues lo que estamos haciendo es viendo cómo se va a comportar la información financiera cuando, si yo tomo esta decisión, desarrollo nuevamente los estados financieros, veo si me sirve o si no, y en función de esto tomo
decisiones en función de la información suministrada por los estados financieros que ha preparado el contador. La contabilidad financiera es un sistema de información orientado a proporcionar información relacionada con la situación económica de la empresa a tercera persona. La contabilidad financiera es la que se encarga de mostrarnos a nosotros los estados financieros, es la que se encarga de elaborar los estados financieros. Pero también existe la contabilidad administrativa, que es un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración y su orientación es facilitar la planeación, el control y la toma de decisiones. La contabilidad administrativa es todo lo que yo cuantifico cuando estoy dentro de la organización. Y también existe la contabilidad fiscal, que es un sistema de información que está organizado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones. Entonces es importante que sepan que todas estas contabilidades suministran a la administración financiera elementos para la toma de decisiones. Como les decía anteriormente, la administración financiera y la economía se encuentran íntimamente relacionadas por cuanto los administradores financieros deben estar a tanto de los indicadores económicos y los cambios en las políticas económicas para tomar decisiones. Y por otra parte, la administración financiera debe utilizar el análisis de costos y beneficios marginales, es decir, cada vez que yo voy a tomar una decisión respecto a un activo o respecto a un pasivo, yo debo saber qué costos implica tomar esa decisión y si esos costos van a superar los beneficios, si los beneficios de de tomar esa decisión van a superar los costos en los cuales estoy incurriendo. Porque si no es así, si los beneficios no superan los costos, no vale la pena tomar esa decisión. Análisis de costos y beneficios marginales. Se deben tomar decisiones financieras y llevar a cabo acciones solo cuando los beneficios adicionales excedan los costos adicionales. La administración financiera y la administración financiera se encarga de presentar a la gerencia los resultados de estudios realizados en cuanto a mejores opciones de financiamiento e inversión de la empresa para que ésta se encargue de la ejecución de los proyectos. Es decir, el administrador financiero desarrolla los planes, escribe las posibles decisiones y presenta al gerente todos los estudios que ha realizado para que el gerente decida si tomar o no esa decisión. Las funciones de la administración, del administrador financiero son desarrollar el presupuesto de capital, manejar el efectivo, tener relaciones con la banca comercial, manejar el crédito, pagar dividendos y recompra de acciones, analizar financieramente los estados, la información financiera, planificar, relacionarse con inversionistas, manejar el riesgo, determinar qué seguros necesita la empresa, analizar si se deben hacer fusiones o adquisiciones con otras empresas, manejar las pensiones y analizar y planificar el pago de impuestos. La administración financiera se relaciona con todas las áreas funcionales de la empresa, con el área de marketing, porque si la administración financiera toma decisiones de yo quiero tener tanta utilidad en el año, pues entonces tengo que decirle a marketing, bueno, yo necesito vender tanto para generar esta utilidad, ¿cómo vamos a hacer este plan de marketing para alcanzar vender de esa manera? Con el área de producción, porque si yo quiero vender tanto, yo necesito saber qué recursos mm, se requieren en el área de producción para generar esas ventas. Con el área de departamento de crédito y cobranzas para verificar que no se queden cuentas por cobrar y que la empresa sí dé la talla en cuanto a este elemento y con el departamento de ventas, porque si yo estoy planificando que quiero vender algo, el departamento de ventas debe estar al tanto. Las principales decisiones de la función finanzas, como les dije a un inicio, son decisiones de inversión, determinar la cantidad y calidad de bienes que componen los activos de la empresa, es decir, el administrador financiero es el que va a definir cuál es la estructura financiera de la empresa y va a definir cómo quiere ver la situación financiera de la empresa. Decisiones de financiamiento va a determinar cuáles son las opciones de pasivo que constituyen los costos más bajos para mantener el valor de la empresa y para eso va a utilizar herramientas que aprendimos en matemática financiera
y también va a tomar decisiones de administración, verificar los rendimientos de los activos que existen dentro de la empresa para descartar aquellos que ya no generan rendimiento o que por el contrario están generando pérdidas, como el ejemplo que les puse de ese vehículo que ya no sirve y que en vez de generarme una rentabilidad, lo que está haciendo es generándome una, un gasto o una pérdida continuamente. Como ustedes pueden ver, esta es una asignatura bien interesante, es una asignatura bien importante dentro de nuestro pensum de estudio, sobre todo porque pues, nos permite ampliar nuestra visión de lo que es el uso de los recursos financieros. De corazón espero que ustedes puedan llevarse de aquí con mucha prontitud, con mucha eficiencia, los conceptos asociados a esta asignatura y los conceptos asociados a las herramientas financieras básicas. Esta es nuestra primera clase, una clase bien corta en donde les doy, como quien dice, los conceptos más básicos de lo que es la administración financiera y que ustedes estén pues al tanto del uso que se le da a esta asignatura dentro de nuestra carrera de contaduría pública. Bueno, sin más que decirles, espero que esta primera clase, pues sirva de mucho para ustedes.